Ok, bien, estamos en el capítulo 2, revisando las características cualitativas de la información financiera. Como que ya hemos visto una parte de la anterior clase, pero lo hemos visto desde el punto de vista genérico, sin entrar todavía a lo que es los conceptos específicos que están dentro del marco de conceptos y que son aplicables a la información financiera. Eso lo vamos a hacer ahora a medida que vayamos viendo a detalle y criterios que conforman las características cualitativas de la información financiera. Entonces, nosotros hemos mencionado que las características cualitativas son aquellos atributos de carácter intrínseco que están por dentro, que hacen que la información sea para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Esas características en algunos casos se definen como fundamentales y decimos que son fundamentales porque son atributos que siempre deben estar presentes, no pueden obviarse, siempre deben estar presentes, y entre ellos tenemos la relevancia y la representación. La relevancia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la información, para que sea útil, tiene que afectar, tiene que incidir sobre las decisiones que pudiesen tomar los usuarios, y para que la información incida tiene que ser material o tiene que ser de importancia relativa. Por el otro lado, la información tiene que representar fielmente. Representar fielmente es que muestre las transacciones tal cual su realidad económica. Entonces, implícito dentro de ese concepto está el hecho de algo que nosotros llamamos como que la esencia sobre la forma, que hay que presentar las transacciones de acuerdo con su realidad económica, encima inclusive de su forma legal. Pero además, para que esta información represente fielmente lo que se espera se presente o que de lo que realmente es, la información tiene que ser completa, tiene que ser neutral y tiene que estar libre de error. Todos los errores es el objetivo ideal. Y además, cuando definimos el tema de la neutralidad, establecemos de que neutral implica que la información tiene que presentarse de tal manera que no afecte a ninguno de todos los posibles usuarios que pudiese tener, y obviamente aplicando el criterio de prudencia, pero una prudencia con neutralidad, no una prudencia con sesgo, ni para un lado ni para el otro, una prudencia, si quieren verlo así, en la justa medida de lo que implica la neutralidad. Obviamente, esos dos criterios que hemos definido como características cualitativas fundamentales siempre deben estar presentes. Sin embargo, decíamos que la información será más útil, vean, mejora, por eso se llaman características cualitativas de mejora, porque es más útil la información cuando además es comparable, es verificable, es oportuna y finalmente es comprensible. Vamos ahora viendo cada uno de estos aspectos para poderlos analizar de mejor manera. Cuando nosotros hablamos, vamos a empezar por las características fundamentales, vamos a hablar de la relevancia en primer lugar. Entonces decimos que la información es relevante, ¿sí? Vamos a definir que es relevante cuando tiene la capacidad de influir, de afectar en las decisiones que puedan tomar los usuarios de la información financiera. Y obviamente, cuando decimos que van a afectar las decisiones, es porque muchas veces esa información puede tener que ver o puede estar relacionada tal vez primero con un valor de carácter confirmatorio, cuando ratifica o confirma ciertas condiciones que nosotros ya conocíamos y que seguramente ustedes dirían, eso proviene de evaluaciones pasadas. Si una información nos confirma algo, es porque en esencia esa información tiene un valor confirmatorio. Seguramente, vean, lo vamos a poner en un contexto sencillo. Seguramente ustedes dirán, nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que hoy ganó o ayer ganó las elecciones a director el licenciado Teddy Catalán. Perfecto. Pero alguien dirá, si en este momento alguien me presenta un dato, aquí tiene el acta en el cual se define que el ganador es el licenciado Teddy Catalán, alguien dirá, esa información tiene un valor confirmatorio. Me está confirmando información que habíamos obtenido el día de ayer. ¿Es útil? Por supuesto. ¿Se dan cuenta? Es relevante. Al otro lado dirán ustedes,
si la información del acta dijese otra cosa, me llevaría a cambiar mis decisiones. O sea, que había ganado él, había ganado otra persona. Es un valor de carácter confirmatorio. Y predictivo, porque me sirve para considerar desenlaces en el futuro. Ustedes ya saben que de aquí a un par de semanas seguramente el director será posesionado y al ser posesionado ya sabemos con quién tenemos que ir a tratar cualquier tema que esté relacionado con la parte académica y también administrativa de nuestra carrera. Ahora vean, todo eso lo vamos a llevar a la información financiera. Cuando alguien nos presenta estados financieros, esos estados financieros nos pueden confirmar ciertas condiciones. Por ejemplo, puede ser, voy a tomar un estado financiero de cualquier. Yo tengo aquí descargados algunos que, vean, ahora los podemos ver como estados financieros, inclusive dirán ustedes, no necesito ni siquiera preocuparme si no puedo bajarme estados financieros de cualquier empresa, que sean públicas, por supuesto. Aquí tengo la memoria de Access Bolivia 2020, dice memoria, pero en realidad son solamente sus estados financieros, y me voy a ir a los estados financieros para que ustedes vean algunas cosas. Ok, aquí está, por ejemplo, el estado de resultados de esta empresa. Además, vean, aquí está la información del 2019, la información del 2020. Si cualquiera de ustedes empieza a analizar esta información, dirá, por servicio telefónico, el año 2010 tuvo 4 millones, el 2020 bajó 1 millón. Estamos hablando de una empresa que se dedica al sector de telecomunicaciones. Ok, dirán ustedes, vean, vamos a analizar este primer ingreso, bajó en 1 millón los ingresos por servicios de telefonía. ¿Qué quiere decir? Access tiene un codiguito, no sé cuál es, ¿sí? No sé si es el 13, el 14, el 15, no sé cuál es el código de Access. Pero la condición, vean ustedes, es que ellos han bajado durante el año anterior su ingreso en 1 millón de bolivianos por telefonía. Y uno dice, ¿por qué? Porque las personas, nosotros y las empresas hoy en día, ya no utilizamos mucho el teléfono para comunicarnos. Yo no agarro mi teléfono y llamo a través del teléfono como tal. Ustedes me dirán, hoy en día yo agarro el teléfono, pero llamo a través del WhatsApp. ¿Correcto o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. ¿Sí? Si me doy cuenta que no está conectada a la otra persona, recién le llamo al teléfono fijo y además, vean, le llamo al otro y le digo, o al teléfono móvil si quieran, a su número de teléfono móvil, y le digo, ¿te puedes conectar a internet para que hablemos, si es que tenemos que charlar 2 horas? Consecuencia en la empresa de telecomunicaciones. Sus ingresos han bajado. Vean, la información es relevante, dirán ustedes, porque me está confirmando algo que yo ya entiendo por la operatoria del negocio. De manera inversa, me dirán ustedes, ¿qué ha ocurrido? Vean, también ha bajado sus ingresos por telefonía e internet de datos. Y uno dice, ¿no debería haber subido más bien el ingreso por datos? Tal vez, pero en las circunstancias de pandemia, seguramente muchas empresas no han utilizado el internet de la misma forma que lo hacían. Es más, muchas empresas han debido inclusive, vean, bajar su nivel de operaciones y han ido a estas empresas y le han dicho, si antes tú me dabas un servicio de, no sé, 50 megas, hoy en día ya no van esa cantidad de personas, va a la mitad, por favor dame 30 megas. El nivel de ingresos de estas empresas por telefonía ha bajado, por datos, perdón, ha bajado, por telefonía ha bajado, y ustedes dirían, eso quiere decir que estas empresas han percibido menos ingresos por esos conceptos. Obviamente, vean ustedes, han percibido más por servicios de televisión. Hoy en día todos quieren televisión en su casa conectada al internet. La señal es mucho mejor. Si el internet no se cae, no hay problema y funciona todo perfecto y podemos ver programas y canales que antes por ahí no los teníamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta información me está confirmando hechos que yo conozco
que tienen que ver con el mundo de los negocios y que seguramente afectan a cierto tipo de empresas como estas. Al otro lado dirán ustedes, también me puede dar información de carácter predictiva. Aquí he confirmado datos, pero también me da una condición de que para el año 2021, vean, para el año 2021, los ingresos por telefonía no van a aumentar. Es más, tal vez tiendan a bajar más todavía, porque las personas cada vez utilizan menos el teléfono con la línea de teléfono para comunicarse y lo que hacen más bien es cada vez comunicarse más a través de datos. Pero como quiera que las empresas ya están volviendo a su operatoria de trabajo y todo, es posible que estos ingresos por datos aumenten, pero estos de telefonía van a seguir bajando. ¿Se dan cuenta? Con solo conocer el negocio, conocer las características en las cuales opera una empresa o con solo conocer contextos del entorno, dirán ustedes, yo puedo rápidamente identificar ciertas condiciones que me demuestran el cómo ha ido afectando ciertas cosas a las empresas. ¿Tienen menos ingresos? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente ha bajado el nivel de ingresos de la mayoría de las empresas debido a que han tenido que estar varios meses cerradas y otras, obviamente, han tenido que cortar sus servicios. Correcto. Confirmatorio. ¿Cuál es la condición para el futuro? ¿Cuál es la condición? Ya no vivimos en la misma realidad. Hoy en día todo es virtual. Muchas cosas son virtuales. Todo lo que antes era presencial, hoy en día, si se puede, se lo ha convertido en virtual. Eso nos lleva a que la naturaleza de las empresas haya cambiado. ¿Se dan cuenta? Esa es información, por lo tanto, dirán ustedes, relevante. Información relevante cuando tiene un valor predictivo y también tiene un valor confirmatorio. Ahora, ¿qué significa realmente que sea relevante? Para que la información sea relevante, decíamos, tiene que ser material o tiene que ser de importancia relativa, tiene que afectar las decisiones de los usuarios. Y yo me acuerdo que alguno de ustedes preguntaba a la anterior clase y decía, ¿y cuánto es relevante? O sea, si yo tuviera que ver aquí, ¿cuál importe es relevante? ¿A partir de cuánto? Porque aquí estamos hablando de estados financieros y no es lo mismo presentar un importe de 5.200 bolivianos con otro de 2.300.000, con otro de 41 millones, con otro de 135 millones. No es lo mismo, ¿no ve? O sea, alguien dirá, no es lo mismo hablar de un peso, de 10, de 100, de 1.000 o de 10.000 o de 10 millones. No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces en esa condición uno se pone a pensar y dice, evidentemente no es lo mismo, pero hay que definir ahora qué nos afecta y qué no nos afecta. Entonces nos dicen que obviamente la condición es material si puede afectar las decisiones que toman los usuarios a partir de esa información, pero obviamente considerando que la materialidad es un aspecto de carácter específico. ¿Qué quiere decir eso? Que la materialidad la tenemos que evaluar en circunstancias particulares. Lo que podría ser material para una empresa podría no ser para otra. Lo que podría ser relevante para una persona podría no ser para otra. Lo que le podría afectar a una persona o a una empresa podría no afectarle a la otra. Y entonces eso parte del concepto de establecer que la materialidad es un aspecto de carácter específico y hay que evaluarlo en circunstancias particulares. Cuando les digo en circunstancias particulares, quiere decir que tenemos que evaluar la materialidad en la condición específica que tengamos que tomar en cuenta. Donde en algunos casos, vean ustedes, lo que puede afectar es la naturaleza del hecho. En otros casos puede afectar la magnitud o el importe, o finalmente puede afectar ambas. Y entonces cuando decimos que la materialidad es un aspecto específico, puede depender de aspectos que son cuantitativos, como los importes, puede depender de aspectos que son cualitativos, como la naturaleza de los hechos, o puede depender de ambos. Y siempre, siempre se lo evalúa en circunstancias particulares.
Cuando decimos particulares es que eso afecta a alguien en particular, no necesariamente afectará a todos. ¿Sí? Ok, entonces, antes de que vayamos, ahora vamos a ir viendo condiciones. A ver, ustedes dirán, está bonita la teoría, ahora lo volveremos práctico. Vamos a suponer que ustedes salen de su casa con 10 bolivianos rumbo a la universidad. Los 10 bolivianos debería servirles para su transporte de ida y de vuelta, más monto que tienen para sus refrigerios, su sanguchito o lo que corresponda durante las horas que permanezcan en la universidad. ¿Ok? 10 bolivianos. En un determinado momento del día, meten la mano al bolsillo y perdieron su platita. La hicieron caer. Pregunta. ¿Les afecta? Sí, depende, porque si Sí, tienes licenciado. el único recurso en magnitud nos afectaría porque, y además no sé pues, qué podemos ni comprar, ni volver, ni cómo. Ok, vean. Víctor ha hablado de magnitud primero. Ha dicho, me afecta porque es todo lo que tenía. Pero vean, ahora Víctor toma no solo la magnitud, está hablando de otra cosa. Dice, he perdido eso, no tengo con qué comprarme algo, no tengo cómo volver a mi casa. Y aunque el importe es lo más importante, son los 10 pesos, Víctor implícitamente está tomando otros factores. Pero tal vez lo más importante en este caso es la magnitud. ¿Cuánto hemos perdido? 10 bolivianos, que era todo lo que teníamos. Magnitud. Y ustedes dirán, ¿y por qué me afecta? Porque tengo que cambiar mis decisiones. Si tenía platita para comer algo, voy a tener que pasar toda la mañana sin comer nada. Me aguanto. Vean, ¿me está afectando? Por supuesto, mi estómago se va a resentir. El rato que tenga que volver a mi casa, o tengo que volver a pie, no sé cuánto tiempo me demande, o tengo que pedirle prestado a un amigo, o tengo que llamar a mi casa finalmente, si es que tengo esa opción, y pedir que alguien me espere en la puerta para que me lo pague mi pasaje al momento de bajarme. O en último caso, alguien dirá, me voy a ir en radiotaxi y gastarme no sé cuánto para llegar a mi casa y que el radiotaxi espere que entre a mi casa, saque plata y le pague. ¿Ha cambiado mi día o no? Sí, cambió, licenciado. ¿Ha afectado mis decisiones? Sí, licenciado. Ok. 10 bolivianos es relevante en esas circunstancias particulares. Salen ustedes de su casa con 100 bolivianos o 200 para sus gastos del día. Ahora son 200. En un determinado momento, meten la mano al bolsillo y se dan cuenta que les falta 10 pesos. ¿Les afecta? No en este caso, licenciado, porque tienes 190 más y puedes todavía lo que tienes planeado, puedes cumplir tus metas. Ok, vean. Hemos visto solo magnitud, ¿se dan cuenta? 10 pesos era todo, me afecta. 10 pesos es un pedacito. Como dice Víctor, puedo seguir haciendo mis actividades que tenía previstas, no va a cambiar mis decisiones. Ya no me han afectado perder 10 pesos. ¿Ok? Ahora, sigo cambiando el ejercicio. Ustedes están rumbo a la universidad con 200 bolivianos, son los mismos 200 que van a la universidad. Y cuando están llegando al atrio de la universidad, aparece un tipo con una navaja por la espalda, ¿sí? Y al
altura de los riñones, les pone ahí la navajita, la punta del cuchillito, si quieren, y les dice, Víctor, dame 10 pesos. Víctor le da los 10 pesos, me imagino. O le da los 10 pesos o le mide el aceite, ¿no ve? Víctor, así le van a decir. Sí, Liz. Seguramente yo diría ese rato, creo que mi riñón vale más que 10 pesos. Le voy a dar los 10 pesos. Yo me imagino que todos harían lo mismo. Nadie se va a hacer al Superman ese rato, no me va a dar los 10 pesos nomás. Y llegamos a la universidad. Hemos perdido 10 pesos también. Solo que ahora hemos perdido 10 pesos, pero no producto de hacerlo caer, sino más bien alguien diría, me han robado 10 pesos. Es un asalto. ¿Les afecta? Afecta emocionalmente. Emocionalmente. Vean, Evelyn no está preocupada por haber perdido 10 pesos. Está preocupada por las condiciones en las cuales perdió los 10 pesos. La naturaleza del hecho es lo que le preocupa a Evelyn. ¿De acuerdo, Evelyn? No le preocupa los 10 pesos. Evelyn dirá, ya fa, 10 pesos. Pero pregunta, ¿Evelyn va a pasar el resto de su día tranquila después de haber sido asaltada? No, licenciado. No, para empezar, no sé si quiere pasar clases todavía. Y si pasa clases, no sé si va a estar atendiendo lo que estamos haciendo o está más pensando en el hecho que le ocurrió hace unos minutos. Además, seguramente el rato que tenga que irse Evelyn, ¿va a ir por el atrio o se prefiere ir por otro lado? Prefiero irme por otro lado. Es más, tal vez Evelyn ni siquiera quiera subir ya a ese lugar, salga directo por la puerta de atrás de la universidad y se tome un radiotaxi y se vaya a su casa. Cambió sus decisiones. Al día siguiente, cuando Evelyn tenga que ir a la universidad, ¿va a volver a pasar por el mismo lugar o prefiere dar la vuelta al manzano, aunque sea, con tal de no ir por ahí y otra vez toparse con ese tipo? Prefiero dar vuelta al manzano. Prefiere dar vuelta al manzano. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, perder los 10 pesos como consecuencia de un asalto, ¿les afecta o no les afecta? Afecta en su naturaleza de que el la actitud de esa persona que nos pueda dañar e influir en nuestra vida personal y cotidiana, licenciado. En esencia, vean ustedes, he hablado de dos hechos. Si hablamos ahora esto desde la perspectiva económica de una empresa, alguien dirá, usted ha hablado de que se pueden perder cosas por un descuido, por un error, que en un caso me puede afectar, en otros no, depende de la magnitud. Me ha hablado de otro hecho donde no me interesa la magnitud, me interesa la naturaleza, porque también he perdido, pero producto ahora de un hecho ilícito, de un fraude si quiere. La naturaleza de los hechos es diferente. Entonces, muchas veces, o nos puede afectar solo la magnitud, o nos puede afectar la naturaleza, o nos puede afectar ambas. Y cuando nosotros tomamos un estado financiero y tenemos que decidir qué es importante y qué no es importante en un estado financiero, siempre partan la condición de decir, eso es en circunstancias particulares. Lo que puede ser importante para unos, puede no ser para otros. Y vean, si yo empiezo a bajar y les digo 130 millones, ¿les parece importante? Sí. 37 millones, me parece importante. Pero vean, si yo voy y les digo directo, 5,000 bolivianos, ¿les parece importante a ustedes? A ustedes. Sí, licenciado. Por ahí vean, 5,000 es lo que gano en un mes o en 2 meses, dirán ustedes. Es todo lo que puedo ganar en 2 meses. Para esta empresita, 5,000 puede no ser nada porque tiene 135 millones. Y si se le pierden 5,000,
por ahí ni le afecta. Lo que puede ser importante para unos, puede no ser para otros. Por eso la materialidad se le evalúa en circunstancias particulares. No hay una regla. Yo no les puedo decir, es material de 1,000 para arriba, de 1,000 para abajo, no lo es, o de 10,000 o de 100,000, no. La materialidad ustedes la tienen que establecer en la justa medida. La materialidad es específica para cada evaluación que ustedes hagan, para cada estado financiero, si quieren. Y llegado el momento, hasta para cada transacción. Yo les digo, cuando hagamos los ejemplos, les dije alguna vez, olvídense de los centavos. ¿A quién le importan los centavos? A nadie. Pero llegado el momento, dirán ustedes, eso usted lo define porque su experiencia dice que los centavos no sirven a nadie. Pero la condición es que llegado el momento, cuando nosotros ya trabajemos, es como que vamos a definir eso, en decir a partir de cuánto es importante y qué no es importante y para qué empresas lo es y para cuáles no lo es. Y qué tipo de hechos son importantes y qué o cuáles hechos no lo son, porque no solamente son importes. No solamente son importes, aunque estemos hablando de la información financiera, no solo nos importan o nos interesan los importes, sino también nos interesan, como ustedes podrán haberse dado cuenta, la naturaleza de los hechos. Y ahora vean, vamos a hacer otro ejemplo totalmente diferente por ahí. De lo mismo, seguimos en materialidad, ¿ok? A ver, veamos. De las señoritas que están presentes, ¿hay alguna que esté casada ya? Ninguna. ¿Alguna que esté próxima a casarse? ¿O yo me elijo alguna de las que están aquí y hago de cuenta que se están casando? ¿Raquel está ahí? Sí, licenciado. Raquel, ¿tiene enamorado, novio o algo parecido? No, no, licenciado. No me mientas, Raquel. No, licenciado. De verdad, no, no tengo. Jocelyn. Jocelyn ni siquiera está, la podemos borrar. Licenciado, Jocelyn Fabiola. No, Jocelyn sí, no, Fabiola. igual no. Mm, ¿Alguna tiene enamorado o novio? Evelyn. Doris. Ok, Doris, con usted entonces. Doris puede habilitar su micrófono, pero Sí, ¿no? Vamos, Doris. A ver, vamos a hacer de cuenta que el enamorado, el novio que usted tiene, le ponemos un nombre ficticio, quiere decirnos cómo se llama. Harold. ¿Harold? Ok. Decide pedirle a usted matrimonio. ¿De acuerdo? Lili. Ya está nervioso. Sí. Ok. Usted acepta y llega el día de la boda. El día de la boda, a Harold le da un ataque, ¿de qué podríamos llamarlo? No de nervios, sino le da un ataque de sinceridad y quiere que todo quede perfectamente claro antes de que ustedes se casen para no tener problemas después. Entonces, en ese su ataque, ¿sí? Carol, o están entrando a la iglesia con Harold, y resulta que en ese momento Harold le dice, ay, tengo que confesarte que no eres la primera mujer en mi vida. ¿Todavía quiere casarse con Harold? Yo creo. Me ha perdido. ¿Dónde está usted? Ha desaparecido. Doris, ¿quiere todavía casarse con Harold? Sí, yo creo. Por su sinceridad. Ok.
tal vez. Además, vean, Doris le dirá, de acuerdo, yo no he sido tu primera chica, no ha sido la primera mujer de tu vida. Él tampoco ha sido el primer hombre de su vida, ¿no ve, Doris? Mm, Usted ha tenido varios enamorados antes. sí, Entonces, ¿hay problema, Doris? no, no hay problema. Esa declaración que le está haciendo en este momento Harold, ¿le afecta sus decisiones? No, Doris se casa. Si esa fuera la única declaración. Pero ven, resulta que Harold continúa con su ataque de sinceridad. Y le dice, Doris, ya está en el rato de entregarle los anillos casi, ¿sí? Y le dice, Doris, tengo que confesarte algo más. Resulta que tengo un hijo. Doris, ¿se casa todavía? ay, no sé, Liz. Tal vez, no sé, no me gustaría que me lo oculte tanto tiempo, hasta antes de la boda. Tal vez si lo hubiera dicho Ok, antes, sí. pero vean, excepto el hecho, dirá, vean, excepto el hecho de que por ahí esperó mucho para decirme. Ok, ya ni modo, dirá Doris. Lo amo tanto que voy a aceptarlo a Harold más su hijito. Al final mejor, ¿no ve, Doris? Ya está grandecito. Ya no tengo que torturarme en las noches. Ok, vean. Doris todavía acepta casarse. Doris todavía acepta casarse. Pero el rato que el padrecito está preguntando y dice, a ver, Doris, va a hacer sus votos nupciales, ¿no ve? Sí, Antes de que diga el sí, Harold le dice, una última cosa tengo que decirte, Doris. Debido a las condiciones que tenemos, mi mamá tiene que vivir con nosotros siempre. ¿Cómo es, Doris? ay, no, no, eso sí, no. Eso tiene una Siempre no. pobre suegra, ¿se dan cuenta? Es interesante, les digo, pero piensen que en un momento ustedes también van a ser las suegras. Y seguramente cuando su hijo entre en la condición de querer casarse, ustedes van a decir, ella es mi nuera, dice, ¿no ve? ¿Qué es su nuera? Nuera para su hijo, ¿no ve? Pero vean, uno dice, hay cosas, y vean, no hemos hablado de importes, ¿se dan cuenta? Hemos hablado de naturaleza de hechos. Dispuesta a no ser la primera mujer, puede aceptar el hijito también. Lo que no puede aceptar, es vivir con la suegra. En esencia, son hechos, eventos. Es la forma de pensar de Doris. Si le pregunto lo mismo a Raquel, puede que Raquel acepte todo. O Raquel me diga, no, yo no me caso si me dice que tiene un hijo. No me caso. Es hecho imperdonable, no aceptable, en condiciones particulares y de cada quien. Cada quien tiene una forma de ver la vida diferente. Evalúa las circunstancias de forma diferente. Y por ahí aparece Belín y dirá, yo puedo vivir nomás con la suegra. Finalmente ella se va a encargar de todo. Va a cocinar, va a hacer todo en la casa, ¿no ve, Belín? En circunstancias particulares. ¿Ok? Por ahí nunca más se va a olvidar, ¿no ve? De qué es material y qué no es material. Ella sabe que es algo que afecta a su decisión. ¿Sí? Y entonces dirá, el que tenga otra mujer no es relevante. El que tenga un hijo tampoco. La suegra es relevante. ¿Se dan cuenta? Eso afecta a la decisión. ¿Ok? En circunstancias particulares. Alguien me dirá, no todas las suegras son iguales. Ok, de acuerdo. Puede que algunas las acepten, a otras no. Circunstancias particulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, licenciado. Sí, Lizy. Pero vean, para que la información
sea útil, no solo basta con que sea relevante. No solo basta con que afecte las decisiones, sino además la información tiene que representar fielmente lo que se espera que presente. Representación fiel. O sea, no solo la información tiene que ser material, además tiene que representar fielmente. Por eso son cualitativas, tienen que existir. Entonces dirán, para que la información sea útil, ya sabemos que tiene que ser relevante, pero además de ser relevante, tiene que representar fielmente lo que se espera que presente. Fielmente. Fielmente, como les decía, tiene implícito un concepto que hoy en día no se pone, pero tiene implícito la condición de lo que se llama la esencia sobre la forma. Es un concepto que seguramente ustedes lo han aprendido desde contabilidad básica, donde nos decían, para registrar algo, tiene que prevalecer, tiene que estar por encima la realidad económica, la forma económica que tiene la transacción, por encima inclusive de su forma legal. Lo ideal es que la esencia económica sea el reflejo fiel de la forma legal. Pero cuando la forma legal tiene una condición y la realidad económica tiene otra, prevalece la realidad económica por encima de la forma legal. Siempre. Para nosotros, esta realidad económica es más importante que la forma legal. Y entonces alguien dirá, a ver, entenderemos eso primero. Representar fielmente, hay que representar las transacciones tal cual son, tal cual su realidad económica. Entonces, vean, si yo les digo, por ejemplo, ahora, ustedes van a ir a hacer una transacción y resulta que van a una empresa que se dedica a vender automóviles y le dicen, quiero comprarme ese vehículo que usted tiene ahí, ese que está color rojo, ese tal cual lo tiene, ese lo quiero. Y el señor les dice, perfecto. ¿Sí? El vehículo está disponible, se lo podemos vender. Ustedes además le dicen, aquí tengo los $30,000 que vale el vehículo. Quiero pagar ya. Pagan los $30,000. Vean, el tipo inclusive les dice, ok, aquí está la factura, vamos a hacer un contrato de compra-venta con el cual vamos a formalizar, lo estamos haciendo todo hoy día. El único problema, le dicen, es no puedo entregarle el vehículo hoy porque para entregarle hay que hacer el trámite de las placas y todas las cosas para que el vehículo pueda circular libremente por las calles. Se lo vamos a entregar en 10 días. Pregunta para ustedes que son los contadores de esa empresa que vende autos. Hoy que ustedes están emitiendo la factura, firmando el contrato, recibiendo la plata, ¿cómo contabilizan esa transacción? ¿Qué asientito hacen? Olvídense de los impuestos. ¿Cuál es el asientito que harían? A ver, ¿está muy difícil? ¿Muy difícil la transacción? Sería caja y contraventas y vehículos más licenciado. Ok. Obviamente vamos a registrar el ingreso, dicen ustedes. Tendríamos que hacer otro asiento por el costo de ventas después. Y seguramente dirán, inclusive vamos a multiplicar por 7, $30,000. No sé, el vehículo cuesta 210,000 bolivianos. Ok.
Según Rudy, que me ha escrito, y don Víctor, que ha contestado, ese sería el asiento. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien cree que deberíamos registrarlo de otra forma? Licenciado, ¿será que puede volver a repetir la transacción? Vamos, Carolina. Un cliente cualquiera, llega hoy a nuestra empresa, ustedes son los contadores, ¿no ve? Llega a la empresa y dice que quiere comprar un vehículo que tiene un precio de 210,000. Paga los 210,000. Le emitimos la factura por los 210,000. Firmamos un documento de compra-venta por el vehículo. Y lo único que le decimos es, mire, ya está todo, solamente que para entregarle el auto hay que hacer el trámite de las placas y por lo tanto el auto le vamos a entregar en 10 días. Esa es la transacción. La interpretación de esos hechos, según Víctor y según Rudy, nos lleva a registrar el asiento de esta forma. ¿Están todos de acuerdo con ellos o alguien quiere opinar algo diferente? Ok. Yo estoy de acuerdo. Ese es el asiento que han propuesto. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que debitar a la cuenta del efectivo porque es plata que entró a la empresa. Dinero. ¿Sí? Pero la pregunta es, para reconocer un ingreso, ¿será que yo le he entregado el vehículo ya como tal? Yo he dicho que le voy a entregar en 10 días, como empresa vendedora. No le estoy entregando el vehículo ahora. Y entonces vean la condición. Si registraran esto así, que mi duda parte por esto, de decirles, a ver, si no le estamos entregando el vehículo hoy, ¿qué pasaría si por las cosas de la vida hoy hay un ventarrón total en la ciudad de La Paz y el galpón en el cual estamos exhibiendo los vehículos por el viento, el techo se cae y el vehículo que teníamos que entregarle a nuestro noble cliente se aplasta? ¿Creen que deberíamos llevar a la cuenta de ingreso, dado que todavía no le estamos entregando el vehículo y se lo vamos a entregar dentro de 10 días? Aunque tengamos la factura, tengamos el documento de compra-venta y todo lo demás, la factura y el documento es la forma legal. Es la forma legal, si ustedes quieren, de la transacción. La realidad económica, según la forma legal, la factura dice que le he vendido. El documento dice que le he vendido. La pregunta es, ¿la realidad económica refleja que hay una venta hoy? No, Licen. ¿Qué estaría ocurriendo hoy entonces? Si no hay una venta, ¿qué sería? Licen, tal vez podríamos apropiar ingresos por venta de vehículos percibidos por adelantado, que eso originaría un pasivo. Ah, ya, pero ya no se llama ingresos, ¿se dan cuenta? Alguien diría, para que esto sea más fácil, deberíamos ponerle algo que se llama anticipo de clientes. Alguien vino, nos pagó hoy sus 210,000 para que le entreguemos otro en 10 días, ¿no ve? Sí. Si le doy muchas vueltas, vean, ingreso por venta de vehículos diferidos, si quieren, ingreso por venta de vehículos cobrados por anticipado, alguien dirá, en la vueltita hasta me puedo estar confundiendo. Por eso, inclusive, cuando hagamos los asientitos, si ustedes quieren, es mejor que siempre tomemos en cuenta la posibilidad
de que pongamos aquí que vamos a utilizar una cuenta de activo, que es el efectivo, ¿sí? Y aquí vamos a utilizar, en este caso, una cuenta de pasivo, que es la de anticipo a clientes. Obviamente, en este otro caso, la cuenta que estaríamos utilizando es una de ingreso. La condición, sin embargo, dirán ustedes, esto no está bien. No es que teníamos dudas, esto en esencia está mal. Esto es lo correcto. Vean, la realidad económica no es igual a la forma legal. Y la forma legal, el hecho de que haya una factura, de que haya un contrato, por ahí nos puede llevar a registrar mal la transacción. Esto no puede ocurrir para nosotros, porque para que la información sea útil, tiene que reflejar la transacción tal cual su realidad económica. Si hoy alguien viene y nos deja dinero por un bien que le vamos a entregar en 10 días, la venta no se ha perfeccionado todavía. Lo que se ha perfeccionado es un anticipo recibido de un cliente por un bien que será entregado dentro de 10 días. Eso se llama realidad económica por encima de la forma legal. ¿Ok? Seguimos. Si tienen alguna pregunta, levantan la manito, me cortan, no hay ningún problema. Además, nos dicen, para que la información sea útil, dirán ustedes, tiene que ser completa, tiene que ser neutral y tiene que ser libre de error. Ya lo hemos visto hace un ratito que tiene que cumplir esas 3 condiciones. Y entonces ahora nos preguntamos, primero, nos han dicho la información tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que incluir toda la información para que un usuario comprenda un evento. Y vean, cuando nos dicen comprenda un evento, es que tenemos que poner no solo los importes, sino las descripciones y las explicaciones necesarias. Nos están hablando de que la condición para que sea completa no basta con que alguien presente, vean, su estado financiero, sus 4 estados financieros, no son suficientes. Me tienen que explicar bajo qué criterios han contabilizado esas transacciones, cuáles han sido sus políticas contables, criterios de evaluación, dice aquí, y obviamente me tienen que explicar inclusive, vean, cuál es la composición que tienen ciertas cuentas. Si me han dicho que por ahí tienen ingresos por alguno de los ingresos que hemos visto, vean, ustedes dirán, ingresos por servicios. Me gustaría saber cuánto es por telefonía móvil. Vean qué tan poquito generan hoy de telefonía móvil, cada vez menos. En larga distancia, por ahí se mantiene todavía porque hay que comunicarse nomás con la gente que está al otro lado por el celular, si quieren, utilizando ese código que tienen. Y en telefonía local, otra vez, vean, 30% menos, lo cual significa que cada vez utilizamos menos el teléfono. El teléfono con línea. Utilizamos ahora datos para comunicarnos a través del teléfono. Y uno dice, eso lo puedo entender porque está aquí, reflejado en su estado financiero, no solamente con importes, sino inclusive con descripciones, donde hasta me dicen, me explican cómo contabilizan cada cosa. Vean, son sus políticas contables. Eso implica la información completa. Además, alguien me dirá, completa quiere decir que está todo, que no le falta nada. Entonces yo les diría, ¿qué pensarían? Por ejemplo, si alguien les dice, yo tengo 2 contabilidades. Una donde registro todo lo que vendo con factura y otra donde registro lo que vendo sin factura. Pregunta, ¿creen que esa información, ese estado financiero, cualquiera de ellos, que solo tiene una parte, ¿no ve?, está representando fielmente y es relevante? No, Lice, no estaría ¿Qué representando opina Giovanna fielmente, Luque? ya que tendría doble contabilidad. No estaría representando fielmente porque no está todo. Muy bien, no está todo, ¿sí? Y obviamente, aparte, dirán ustedes, el Código de Comercio prohíbe llevar doble contabilidad, pero vean, las empresas lo hacen. Hay que ser conscientes y honestos, hay empresas que hacen doble contabilidad, no es correcto, por supuesto que no. Y sin embargo, hay que tener mucho cuidado, esa es una característica cualitativa. Además,
me voy a ir al otro lado, la información tiene que estar libre de error. Es decir, no tiene que haber errores. Y las omisiones también son errores. Entonces, cuando alguien por ahí me dice, me he olvidado poner esta notita. Por alguna razón me olvidé y este título no lo copié. Si esto es relevante, ya es un error por solo haber omitido algo. Y entonces alguien dice, ¿qué cosas podrían omitir las empresas? No sé si esta tendrá, pero a ver, veamos. Creo que no. Pero vean, puede que esta empresa, por ejemplo, aquí nos revela y nos dice que sí, no hay hechos posteriores. Dice, no se han producido hechos relevantes. Y si hubiera un hecho posterior que debía haber sido revelado y no lo hacen, ¿qué es? Es una omisión. ¿Una omisión qué es? Es un error. Y entonces vean ustedes, aquí nos dicen que para que la información muestre fielmente lo que se espera, tiene que estar libre de errores, de todos los errores. Obviamente, la condición es que ese es un objetivo de carácter ideal. Porque si nosotros quisiéramos 0 errores, en esencia quisiéramos que la información sea exacta en todos sus aspectos, perfectamente exacta. Y decimos, ese es un objetivo ideal que no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué no? Porque al momento, vean, al momento de registrar las transacciones, el rato que ustedes deciden si llevan a esta o a esta otra cuenta, están utilizando su juicio para establecer si la transacción se ha perfeccionado o no. Es un juicio que establece o que aplica el contador al definir si utiliza una cuenta de ingreso o si utiliza una cuenta de pasivo. Al otro lado, dirán ustedes, también es la condición de que, llegado el momento, puede que yo tenga que reconocer, pero el importe no sea este. Es también un tema de juicio. Pero si además nos encontramos con otro tipo de circunstancias donde yo les podría decir, por ejemplo, que tenemos un vehículo, ¿sí? Tenemos un vehículo que al momento que lo compramos, este vehículo tenía un valor de, ahora vamos a ir al otro lado si quieren, de 210,000 bolivianos. Y el vehículo lo hemos comprado, compra el 10 de enero del 2021. La pregunta es, ¿cuánto voy a reflejar por depreciación de la gestión 2021? ¿Cuánto, en otras palabras, será el gasto por depreciación de eso? Gasto. Díganme ustedes. La empresa utiliza el método de línea recta. No quieren opinar, no sé qué vamos a hacer. Creo que en una clase voy a terminar el resto del método de conceptos y ya sabrán cómo aprenden, creo. Método de línea recta y tiene una vida útil. ¿De cuánto tiempo es la vida útil de un vehículo? 5 años. Vean ustedes, Abril además había sido perita en temas de vida útil, al igual que Rudy. Pregunta Abril, ¿usted ha estudiado ingeniería mecánica o algo parecido y sabe que un auto dura 5 años? ¿O de dónde sale eso? De acuerdo al decreto supremo, licenciado. Ok. Decreto Supremo 24051 Sí. dice eso. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Creen ustedes que un auto dura 5 años? ¿Puede durar más, licenciado? Depende de su uso, licenciado. Depende del uso que le demos. Depende. Vean, este criterio es de carácter tributario, no es contable. A mí no me sirve 5 años. Pero es un parámetro. Lo podemos considerar como no.
yo les diría, esto sirve para liquidar los impuestos, no sirve para hacer contabilidad. Y como decía Luis, tendríamos que evaluar nosotros, por eso lo voy a borrar, no me interesa eso, tendríamos que evaluar nosotros el uso que le vamos a dar al vehículo. Y si por ahí vean ustedes, dirán, yo mi autito lo voy a dedicar para trabajar como taxi de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días, puede que esos 5 años estén bien. Puede que estén bien. Si alguien me diría, lo voy a poner en una empresa de radiotaxi donde mi autito va a trabajar 24 horas al día, yo les diría, no creo que tu autito te dure 5 años. 3 máximo, tal vez. Y al otro lado, si Abril me dice, yo me voy a comprar mi autito solamente para ir a la universidad, ir a mi oficina y nada más, e ir al mercado el fin de semana, su autito a Abril le puede durar fácil 20 años, por el uso que le va a dar. Hagamos de cuenta que nuestra empresita dice 5 años. ¿Cuánto sería el monto del gasto de la depreciación del año? 42.000. 42.000. Dicen ustedes. Ustedes han tomado, para empezar, como si el año fuera del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué no han partido del 10 de enero? Si llegamos al 31 de diciembre, no tengo mi auto un año, lo tengo 11 meses y 20 días. ¿Por qué cuando han hecho el cálculo de la depreciación no lo han hecho por 11 meses y 20 días? ¿Por qué lo han hecho por 12 meses? Porque, licenciado, se considera como mes entero. Porque se considera como... ¿Pero por qué considera el mes completo? ¿Por qué no puede hacerlo por día, Luis Ángel? No sé, es en un lugar, pero no sé dónde, no recuerdo muy bien dónde está establecido. Por eso, licenciado. Porque la depreciación, conceptualmente, no es otra cosa que una estimación contable. Y cuando les digo que esto es una estimación contable, no es exacta. No es exacta. Porque si alguien me diría exacta, inclusive yo le diría, ¿y qué día ha comprado? ¿Y a qué hora ha comprado? Por hora, por minuto puedo depreciarlo. Pero es una estimación, es un dato no exacto. Una estimación no es igual a la exactitud. Por eso cuando decimos, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de que vamos a preparar estados financieros razonablemente, entendemos que los datos no son exactos. Este es el objetivo ideal, algo que nunca vamos a lograr. Esto es lo que normalmente hacemos cuando preparamos estados financieros. Entonces, dentro de los estados financieros hay un montón de estimaciones del momento en el que registramos, del importe que incorporamos y de cualquier otra condición que tengan que ver con hechos que no están perfeccionados necesariamente al 100%. Ustedes no saben exactamente cuánto les va a durar, no les va a durar su auto. Por eso esto se llama vida útil estimada. Nunca se olviden, la vida útil es estimada. ¿Por qué estimada? Porque es más o menos, algo más, algo menos de los 5 años, no es exacto. Y entonces, vean, partiendo de esa condición, alguien diría, el haber contabilizado estos 42.000 está bien, pero no es exacto. Es una estimación. Y al ser una estimación, obviamente hay la condición de que la información llegado el momento no va a ser exacta. La información tiene que estar libre de error. Y ahora vean, se combina, libre de error, pero error que tiene que ser material. Entonces, si mi auto me dura un día más, un día menos, horas más, horas menos, 10 días más, 10 días menos, no, porque estoy reflejando que el auto durante el año ha tenido un consumo económico que se llama depreciación, no es exacto y sin embargo es relevante porque esos 10 días, esas horas, no afectan mucho. Puede durar algo más, algo menos de esos 10 años o de esos 5 años, no me afecta mucho.
Por eso, estas dos condiciones siempre van juntas. ¿Sí? Ahora, libre de error, entonces alguien diría libres de errores, pero aún así sabemos que pueden haber errores, pero los errores no deberían ser materiales. ¿Ok? De ahí aparece ya el concepto de error material. O sea, puede haber un error, pero no debería afectar las decisiones. Aún así, todavía es información útil para que los usuarios tomen sus decisiones. Y finalmente, la información tiene que ser neutral. ¿Qué significa neutral? Neutral, vean ustedes, dice, no tiene que tener sesgo en la selección o presentación de la información. No hay que afectar a los usuarios, ¿sí? Entonces, una descripción neutral no debe estar sesgada, ni ponderada, ni enfatizada, ni atenuada, ni manipulada, ni incrementar la probabilidad de que sea favorable o que sea adversa. Eso es neutral, libre de cualquier prejuicio. Entonces, si por ejemplo, a ver, cuando nosotros leemos el marco de conceptos, vean ustedes, leemos el marco de conceptos, por ejemplo, que yo lo tengo aquí, a ver, aquí están las del 2021, yo leo el marco de conceptos, entonces les digo, a ver, yo tengo aquí el marco de conceptos, que es este documento, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando empezamos a leer este documento? Y por ahí nos encontramos con condiciones como estas, donde ustedes dicen, el rato que yo estoy leyendo, resulta que, vean, resulta que, en este caso, todos los parrafitos son igualitos. Todos son igualitos, ¿sí? Tienen la misma forma de letra, tienen el mismo tamaño, tienen las mismas condiciones. Es como que todos valen lo mismo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando me voy por decirles algo a la NIC 1, que es la siguiente que vamos a estudiar? Y ustedes dirán, cuando yo leo esta norma, resulta que ahora estoy leyendo y vean, este parrafito de aquí aparece en letra negrita. ¿Se dan cuenta? Es más grande. ¿Sí? Vean, está en letra negrita. Este otro no. Este sí. Obviamente, ustedes dirán, tengo que poner el tamaño exacto para darme cuenta de que es negrita, qué sé yo. Pregunta es, ¿por qué algunos párrafos aparecen, otros no? Vean, pero hay párrafos que aparecen en negrita, hay otros que aparecen en negrita y con cursiva. La pregunta es, los que están en negrita, ¿les llama más la atención a ustedes? Como estos, vean, miren, aquí hay varios que están en negrita y con cursiva. ¿Les llama más la atención? Sí, licenciado. Licenciado. Al momento de leer es como que me dijeran, yo hasta me voy a concentrar en estos que tienen y los otros no voy a leer. Obviamente, en el marco conceptual ellos aclaran que el utilizar o no la negrita no es que defina mayor o menor valor. Tienen el mismo valor todos los párrafos de la norma. Pero obviamente ustedes dirán, el que le ponga negrita, otros no. Vean, ya le está quitando la neutralidad, porque me está llevando a que yo me concentre en cosas que parece que son más importantes cuando no lo sean. O me está dejando por el otro lado que me olvide de otras cosas que pueden ser tan importantes como las que están resaltadas y yo no las estoy tomando en cuenta. Eso es neutralidad, buscar el monto que realmente debe ser. Y entonces, esa condición de neutralidad, nos dicen, viene hoy en día con otro concepto que refuerza en todo caso la neutralidad, que se llama la prudencia. O sea, para que la información sea neutral, tiene que además ser prudente. Y la prudencia conceptualmente, ¿qué es? Es el incorporar cierto nivel de cautela o de precaución al momento de reconocer, medir los elementos de los estados financieros en condiciones de incertidumbre. Lo que acabo de decirles, ¿en qué parte estará? Primera pregunta para ustedes. ¿Van a buscar en la parte A o van a buscar en la parte C? Porque no tiene, ¿no ve el marco de conceptos? ¿Qué buscan, en la A o en la C? En la A, licenciado. ¿En qué párrafo está? Según, a ver, veamos, en la parte A dicen todos.
En la parte A, párrafo, ¿cuál? De conceptos, así yo abro igual que ustedes, rapidito voy a buscar, párrafo 2.16, vean, hasta uno dice, no hay que perderse aquí, complicarse, porque el solo hecho de que la norma ya esté por capítulos, nos dice que el capítulo 2, obviamente ya lo hemos visto, de objetivos de información, el capítulo 1, perdón, y el 2 que estamos viendo es el de características cualitativas y toda su codificación va con 2 punto algo, 2 punto algo. Y lo que hablando tiene que ver, según Rudy dice que eso está en el párrafo, ¿dónde estaba Rudy? Ya lo he perdido a Rudy. Rudy dice en el párrafo 2.16. Veamos el párrafo 2.16. Aquí está. Dice, la realidad se apoya en el ejercicio de la prudencia y la prudencia es el ejercicio de la cautela, de un cierto grado de precaución al momento de realizar juicios bajo condiciones de incertidumbre. Ya les digo, no tienen que aprenderse la norma de memoria, tienen que saber dónde buscar. Esa es la clave. Por eso en todas las clases siempre les voy a decir, parte está, dónde está, en qué párrafo está, porque si no sabemos manejar la norma, no tiene sentido estudiar las normas. Hay que manejarlas, no hay que aprendérselas de memoria. ¿Ok? Ahora, esta condición a la que estamos haciendo referencia, que se llama prudencia, la prudencia en su concepción, cuando ustedes leen los principios de contabilidad en Bolivia, dice, la prudencia es también la de precaución, de tal manera, dice nuestra norma, que los activos e ingresos no estén sobrevaluados, sobreestimados, y los pasivos y gastos no estén subestimados. Nuestro concepto, si quieren, se quedó aquí. Esta otra, al mencionar que la prudencia es el soporte de la neutralidad, dice, así como los ingresos no deben estar sobreestimados, tampoco deben estar subestimados, tampoco deben estar para abajo. Y si los pasivos y gastos no tienen que estar para abajo, tampoco tienen que estar para arriba. Tiene que ser el justo medio. Por eso la prudencia es un soporte de la neutralidad. Antes, vean ustedes, antes nos explicaban que no había prudencia. Se eliminó el concepto de prudencia en el anterior marco de conceptos. Y cuando lo eliminaron era porque prudencia, decían, al incorporar este grado de precaución, puede llevar a que uno se vaya o para un lado o se vaya para el otro. Y vean ustedes, si yo me planteo alguna condición por ahí y les digo a ustedes, a ver, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con alguna condición donde por ahí podríamos tener una diversidad de escenarios? Si ustedes quieren, podríamos tener 100 escenarios diferentes, 100 escenarios diferentes, y cuando yo les hable y les diga, a ver, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una cuenta por cobrar, vamos a suponer de, para hacerlo fácil, de 1.000 bolivianos. Cuando llegue la fecha de preparación de estados financieros, yo puedo presentar esta cuenta por cobrar, si quiero, vean, a un extremo, por los 1.000 bolivianos y decir que voy a cobrar los 1.000 en su integridad. O alguien me dirá, podemos ir al otro extremo donde usted me diga que ya no vamos a poder cobrar porque el cliente se murió y esto vale 0. Entre este rango tengo 1.000 oportunidades diferentes. La pregunta es, si yo me voy para este lado, estoy subestimando, ¿sí? Estoy subvaluando, llaman muchos, las cuentas por cobrar. Si me voy a este otro extremo, puede que esté sobrevaluando porque si el que me debía se murió, ¿quién me va a pagar ahora? Tal vez nadie. Al otro lado es, pero si se murió y su hijo es una persona responsable y dice, voy a pagar las deudas de mi padre. Entonces es como que tengo que buscar, ¿se dan cuenta? El grado exacto en condiciones de incertidumbre. Como el señor se murió, yo no sé si me va a pagar o no me va a pagar, pero yo no puedo asegurar
¿sí? No puedo asegurar, por un lado, que el tipo no me va a pagar nada. Esto estará mal, dirán ustedes. Tampoco puedo asegurar que me va a pagar la totalidad. ¿Por qué? Porque hay condiciones de incertidumbre. Al haber una duda, la pregunta es, ¿dónde estará la medida exacta para que sea neutral? Pero obviamente sin olvidarnos de la prudencia. Pero la prudencia no nos puede llevar ni para un lado ni para el otro. Esto está mal. La prudencia tiene que caer en el lugar que corresponda en base a la información que tengamos. Si cae aquí, pues será ahí. Si tiene que caer aquí, pues caerá aquí. Si alguien dice cae en el justo medio, pues caerá en el justo medio. Si cae a un extremo, también podría ser a cualquiera de ellos, pero la información tiene que ser neutral. No puede afectar ninguno de los intereses. Si yo al registrar cero, dirán ustedes, ¿a qué interés estoy afectando? Al interés de esta empresa que no va a poder cobrar nada. Le estoy beneficiando, vean, al cliente por haberse muerto. Al otro lado dirán ustedes, si yo digo que le voy a cobrar 1,000, pero como murió, le voy a cobrar a sus hijos, le estoy afectando a sus hijos. Y por ahí le estoy beneficiando a la empresa porque ya no va a poder cobrar esto. A cualquiera de los lados hay un sesgo. Neutralidad tiene que apoyar el ejercicio o estar apoyado en la prudencia, pero hay que ser la prudencia en el momento exacto y preciso que corresponda. No pueden irse ni para un lado ni para el otro. Ser prudente no quiero decir, por ser prudente me tengo que ir para abajo. Para abajo, ¿qué implica? Que siempre voy a perjudicar a mi empresa. Eso no existe. Tengo que buscar, como dicen aquí, vean, el justo medio entre los extremos. No sé cuál será exactamente. Yo tengo que buscar el que realmente corresponda. Si esto es aquí, que sea ahí. Si es por este otro lado, que sea ese otro lado. No tengo por qué modificar. La condición es, eso es, aplicar la prudencia en condiciones de neutralidad. ¿Ok? Y me gustaría que para completar esto, no solamente lean la norma, sino lean el fundamento del por qué nuevamente se incorporó el concepto de prudencia. Eso ya no está en la norma, eso está en el fundamento de las conclusiones. ¿Preguntas? Entonces, vean, hay un aspectito que no cuadra exactamente con nuestra norma. No es que sea contrario, porque no dice lo contrario. Incluye lo que dice la norma, pero dice algo más. Y depende de cómo interpreten este algo más, alguien diría, o puede que esté todavía en la norma local o que la norma local ya sea contraria a la internacional. Hay que tener mucho cuidado en analizar eso para ver su aplicación en Bolivia. ¿Sí? Y entonces obviamente nos encontramos con que cuando vayamos a medir, vamos a hablar de condiciones de incertidumbre. Y la incertidumbre, más que todo, afecta a la medición. Como les ponía aquí, la pregunta es, ¿qué importe voy a poner? Entre 0 y 1,000. Al otro lado dirán, ¿qué importe voy a estimar como deterioro de esta cuenta por cobrar? Entre 1,000 y 0. Entonces, uno dice, depende de las circunstancias. El señor falleció. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos se hagan cargo? Es incierto. O si dicen, no se va a hacer cargo, eso ya es 0. Se va a hacer cargo es 1,000. Vean, en los extremos no existe incertidumbre. La incertidumbre está aquí al medio. Esos son los niveles de incertidumbre. Entonces, cuando preparamos información financiera, aparecen diferentes criterios de incertidumbre, de dudas, de cuánto podrá ser. ¿Sí? Y entonces uno dice, eso de cuándo, seguramente nos vamos a encontrar cuando, por ejemplo, los importes no puedan ser observados directamente y tengamos que estimar. Si yo vuelvo al ejemplo que teníamos de la compra o la venta del auto, dirán, aquí no hay nada que estimar. El monto que nos dieron eran 210,000, la factura, el documento, todo dice 210,000, no hay nada que estimar. Pero saber cuánto, vean, el monto es exacto, pero saber cuánto se gastó del auto durante el año, que son 42,000, es una estimación, ya no es exacto. Pudo haber sido 42,000, 42,100, 42,200 o 41,700.
es una estimación, no es exacta. Y entonces alguien dice, ¿por qué? Porque no va a durar necesariamente 5 años y al terminar el 10 o el 9 de enero del año 2026 el auto se va a desmantelar y no va a encender nunca más. Eso no va a ocurrir, porque esta es una estimación. ¿Sí? Entonces, en las estimaciones, para empezar, siempre aparecerán incertidumbres. No olvidemos que el uso de las estimaciones, no cualquiera, razonables, fundamentadas, quiere decir, es una parte esencial de la preparación de la información financiera. Sin hacer estimaciones no podemos preparar estados financieros. ¿Cómo podría incorporar la depreciación si no estimo? No hay forma. Y entonces, vean, la condición es que las estimaciones no debilitan la utilidad de la información siempre y cuando estén adecuadamente descritas, explicadas de forma clara y exacta y además preparadas en condiciones, como dice aquí, razonables. ¿Qué quiere decir? Que la información, para ser razonable, tiene que ser útil. Para que sea útil, ¿qué tiene que ser? Tiene que representar fielmente los hechos y además hechos que tienen que ser relevantes. Hechos relevantes. ¿Cómo se aplican estos conceptos? Vamos a tardar un par de minutitos más. Vamos a hacer un ejemplito más inclusivo. La información, para que sea útil, tiene que ser relevante y representar fielmente. ¿Cómo aplico esas características? De la forma que quiera. Alguien me dirá, yo puedo partir primero de que represente fielmente y que sea relevante. Al otro lado, alguien me dirá, yo prefiero que primero sea relevante y luego represente fielmente. La condición es que es una suma. En la suma, el orden de los factores no altera el producto. No importa de dónde partan, la información tiene que ser útil. Entonces, dice, las decisiones, para que sean adecuadas, para que la información sea útil, en otras palabras, y nos lleve a tomar decisiones adecuadas, la información no será útil si no representa fielmente el hecho. Si siendo, como en este caso dirán ustedes, si siendo un anticipo lo presento como ingreso, no me sirve, no es útil, ¿sí? No es útil, pero tampoco dirán ustedes, me es útil si es que no representa un hecho que sea relevante. O sea, las dos tienen que cumplir. Y entonces vean, este proceso que ellos establecen, que son pasos que tenemos que seguir, son interesantes porque nos dice, ¿qué hay que hacer primero? Primero hay que identificar el fenómeno económico que tiene el potencial de ser útil. El fenómeno económico en este caso, vean, el fenómeno económico en este caso parecía ser la venta de un vehículo. Pero resulta que el evento no es, o sea, es la venta de un vehículo, pero la venta en la cual hoy recibimos la plata, pero no estamos entregando todavía el vehículo. Entonces alguien dirá, puede que en la concepción, en el lenguaje, en la forma de expresarse del encargado de ventas, él diga que ha vendido. Pero la condición es, ¿será que la realidad económica es realmente una venta o es otra cosa diferente? Entonces, lo primero que aquí nos piden que podamos identificar es el evento económico. Ahora viene la condición. ¿Qué información es más relevante? ¿Qué va a afectar la decisión del usuario? ¿Sí? Y luego dirán ustedes, ¿y esa forma que estamos definiendo como relevante proporciona una representación fiel? Alguien me dirá, y si lo veo al otro lado, esto no lo voy a mover, esto es el hecho económico. Pero puedo primero determinar que sea su forma real, relevante, fiel, y luego el tema de que sea relevante. Yo les digo, las dos, al final, a mí no me afectan mucho. ¿Por qué? Porque esto, al ponerle una suma, les estoy diciendo que las dos tienen que cumplirse. No importa el orden en el cual apliquen. La condición es que la información tiene que ser relevante y tiene que representar fielmente lo que se espera que presente. Entonces, nuestra siguiente clase vamos a partir haciendo un ejercicio. Mejor haremos ahora un ejercicio más. Vamos a completar la siguiente clase con algo. El ejercicio menciona lo siguiente. Dice Rodrigo
gerente de compras de la Estrella, celebra un contrato para la compra de electrodomésticos. Somos compradores, ¿sí? El 13 de diciembre del año 2019. Los electrodomésticos fueron entregados a la empresa el 23 de diciembre del año 2019. La fecha de preparación de los estados financieros de la empresa es el 31 de diciembre de cada año. La factura del proveedor se recibió con fecha 4 de enero del 2020 y se pagaron por los electrodomésticos el 17 de enero del 2020. ¿Sí? ¿Cuándo? Estamos hablando de una fecha. ¿Cuándo esta transacción debe ser reconocida en los registros contables de la Estrella? El 13 de diciembre, que es la fecha en la cual, vean, 13 de diciembre, firmamos el contrato. O el 23 de diciembre, que es la fecha en la cual nos entregan, y al entregarnos y dar nuestra conformidad sobre esos bienes, estamos implícitamente recibiendo, dirán ustedes, todos los beneficios, pero también estamos asumiendo los riesgos asociados. O el 4 de enero, que es el momento en el cual recibimos la factura del proveedor y desde el punto de vista legal, ahora sí el vehículo nos pertenece porque ya tenemos la factura. O el 17 de enero, que es el momento en el cual pagamos. ¿Qué fecha eligen ustedes? ¿Ya se han ido a almorzar? Está muy difíciles los ejercicios, ¿no, don Víctor? No, necesita solo la razonabilidad y aplicación de lo que estamos estudiando. ¿Cuál de las alternativas eligen ustedes que son los contadores de esta empresa? El tercero, tal vez, ya que nos está dando la factura. Yo me quedo con el Y tercero. ahí podemos comprobar, digamos, con la factura que nos pertenece. Ustedes, porque yo a ustedes los escucho entrecortados. Nosotros un poco, licenciado, ahorita recién. Yo, según mi parte, creo que sería el segundo, porque ahí nos entregan los Fecha 23, dice. El segundo, licenciado. El tercero, Doris decía la tercera opción, ¿sí? 4 de enero, porque es el momento en el cual nos dan la factura. Otra vez, Doris, el 4 de enero es la formalización legal de la transacción. La pregunta es, ¿en qué momento usted puede empezar a utilizar en este caso esos electrodomésticos? ¿Usted va a esperar que le entreguen la factura o el rato que el 23 de diciembre le entreguen el bien, usted ya puede usarlos? el 23, Entonces, la opción correcta, vean ustedes, es esta. Esta es la que refleja la realidad económica de la transacción. Cuando hablamos de bienes, una transacción se perfecciona en el momento normalmente, no siempre, entiendan, ¿sí? Normalmente en el momento en el cual se cambia el derecho propietario. El derecho propietario cambia el momento en el cual nos entregan. Porque ya les digo, el momento que nos entregan es como que hay un quiebre ahí y el quiebre define que eso pasa de un lado para el otro. ¿Qué pasa? Pasan los principales riesgos y los principales beneficios. Alguien diría, pasa el control. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo que corresponda, pasa el control de los bienes. Control significa que yo decido qué hago con eso, a partir de qué momento. Y obviamente ese momento es el 23 de diciembre. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Ok.
Ok, ¿alguna pregunta adicional? Hasta ahí nomás vamos a llegar hoy día. Muy lento estamos yendo, creo, pero vamos a ir mejorando a medida que vayamos avanzando. ¿Alguna pregunta más sobre esto? La empresa proveedora, ¿cuándo reconoce los ingresos? La condición es la misma, Ruth. No importa, vean, no importa cuándo ella entregó la factura. La factura es la parte legal. La pregunta es, ¿qué rato esa empresa entregó los bienes? El rato que entregó los bienes, ella está cediendo el control. Al ceder el control, eso ya no representa para ellos un activo. En ese momento, ellos han perfeccionado el ingreso. Obviamente, tributariamente tendrán una contingencia porque no emitieron la factura cuando deberían, pero ese es otro tema, ¿sí? El ingreso como tal, para él, la otra empresa, también es el mismo 23 de diciembre. ¿Algo más? Ok. Nos vemos entonces el día lunes para continuar con el marco de conceptos. Sigan leyendo, van a ver, cada vez que lean, más cosas les va a llamar la atención. Y obviamente la condición siempre está de que no solo lean, vayan imaginándose cómo se aplica eso, ¿sí? Como estamos haciendo en clases, vayan imaginándose las cosas. Licenciado, Pasen un buen resto del día y cuídense mucho. Dígame. mi pregunta era, también podemos aplicar acá lo que es la prudencia. Como hace rato estábamos diciendo el ejemplo del señor que debía bolivianos 1.000. ¿Y qué pasa que si se moría? En este caso dice que el pago por los electrodomésticos se realizará el 17 de enero de 2020, ya que estaríamos entregando el 23 de diciembre de 2019 el, ¿cómo se dice? Lo que estaríamos entregando a los electrodomésticos. Entonces, ¿qué pasa si el contrato también falla y ya no se paga el 17 de enero? También deberíamos de aplicarlo. ¿En qué forma más o menos deberíamos de aplicarlo ya ahí la prudencia? A ver, vamos a dividir por fechas. Si nosotros, a ver, si vamos, mejor no con esta, a ver, insertar. Si nosotros partimos por fechas, ¿sí? Ustedes dirán, a ver, si nosotros vamos a una fecha que podría ser, aquí vamos a poner la naturaleza y aquí vamos a poner el importe si quieren. Entonces, nosotros diremos, a ver, si nosotros partimos de una fecha, la primera que es el 13 de diciembre, cuando se hace el contrato, el 13 de diciembre del 2019, dirán, aquí es solamente la firma de un contrato, y la firma de un contrato, vean, en esencia no me genera nada, no me genera nada, todavía, porque es solo un contrato. Ahora, si avanzamos en el tiempo, dirán, vamos a llegar al 23 de diciembre, que es la fecha en la cual se entregan los bienes. El rato que estamos hablando del vendedor, ustedes han dicho, ¿sí? El 23 de diciembre del año 2019, que le entregan los bienes. Sí, aquí hay la venta, la entrega, mejor pondremos la entrega de bienes, y la entrega de bienes para mí, como no me están pagando ahora, generará esto una cuenta por cobrar. ¿Por qué importe? No sé si la transacción tiene un importe, creo que ni importe tiene, pero le podemos poner el importe que quieran. Vamos a asumir que el importe de nuestra transacción son 10.000 bolivianos. Ahora vean, si yo sigo avanzando en el tiempo, dirán ustedes, voy a llegar tal vez a la fecha de preparación de estados financieros, 31 de diciembre del año 2019. Sigo teniendo una cuenta por cobrar. El contrato aparentemente está vigente porque yo le puedo haber dado un plazo en el contrato inclusive para el pago. No me lo mencionan ahora. Y vean, puede que yo diga que son los mismos 10.000 todavía. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está?
Creo que así va a ser más fácil. Ok. Ahora, vean. Podría llegar el 4 de enero ya del año 2020. Y yo digo, todavía tengo la cuenta por cobrar y ahora además es más cobrable porque le estoy emitiendo la factura. Todavía siguen siendo los mismos 10,000. Llega el 17 de enero, si mal no recuerdo. ¿Sí? Sí, licenciado, es el 17 de enero. Y resulta que yo tengo la cuenta por cobrar y resulta que el tipo no. Entonces dirán ustedes, ahora, vean, aquí eran montos exactos y no he tenido que estimar nada. La pregunta es, si el tipo no me pagó a esta fecha, que era la fecha de vencimiento según el contrato, pregunta, ¿le pongo los 10,000 o algo menos? Y si es algo menos, ¿cuánto es ese algo menos? Tengo que poder estimar. ¿Sí? Entonces alguien me dirá, lo que ha pasado, vean, lo que ha pasado, podría ser que el señor inclusive llamó y dijo que se va a atrasar y que nos va a pagar hasta fin de mes. Y esta fecha, yo les diría, esta fecha todavía tal vez no haría nada y lo dejo en 10,000. Pero, ¿qué pasa si llegamos al 31 de diciembre del año 2020, donde yo todavía tengo una cuenta por cobrar de 10,000 bolivianos y resulta que transcurrió un año y este señor no me pagó? La condición sería, no me pagó. ¿Los 10,000 estarán bien? Obviamente, más de 10,000 no va a ser, pero menos de 10,000 sí. Entre 10,000 y 0, ¿cuánto le pongo? Y yo le digo, depende de las circunstancias. Si el señor me pagó, pero vean, el señor inclusive me llama todos los días y me dice, mire, disculpe, no puedo pagarle, tengo problemas, pero ni bien me salgo una operación del banco, le voy a pagar. Y a la semana me vuelve a llamar y me dice, mire, va a disculpar, el problema es que el banco todavía no me desembolsa, sigo esperando, por favor, tenga paciencia. Y sin que yo le llame, todo lo que el señor me llame y me dice, mire, el banco todavía esto no ha pasado, le voy a pagar, no se preocupe. Parece que me estaría contando una historia, pero por lo menos el tipo se preocupa. Es una circunstancia. ¿Hay un nivel de incertidumbre? Sí. Alguien me diría, si yo le pongo 9,000, puede que esté bien. Puede que sí. Pero si las circunstancias son otras y el tipo este que me debía se murió, ¿cuánto de mi cuenta por cobrar hoy día? Sería 0 porque como va a morir, No, o sea, ya se ha muerto. No es del futuro, ¿se da cuenta? Sobre hechos que usted ya conoce, usted está tomando una decisión. sí. 0 está bien en esas circunstancias. 9,000 está bien en las otras circunstancias. 10,000 está bien en las otras circunstancias. Yo no le puedo decir cuál exactamente es. Depende de las circunstancias particulares. Usted me dirá, es relevante presentar ahora por 100. ¿Por qué? Porque se murió. Es relevante presentar por 9,000 porque está teniendo problemas y el banco no le desembolsa. Y obviamente a mí me está generando también la posibilidad de no tener el dinero. ¿El valor del dinero en el tiempo se está deteriorando? Sí, se está deteriorando. Eso puedo reflejar ahí, esos 9,000, en circunstancias particulares. ¿Sí? Entonces usted dirá, estoy reflejando por un lado una cosa, ¿sí? Estoy reflejando esencia sobre la forma, pero no tengo que olvidarme que tiene que ser neutral, tiene que ser completa, tiene que ser todo. Tiene que cumplir todas las características cualitativas que son fundamentales. ¿De acuerdo, guapa? Sí, licenciado. Gracias. No puedo ver. Aclaración. Huanca Chacalizet, Sí, Carolina, por favor, licenciado. ponga primero su nombre, por favor, Lisette, para que sepa, para que yo pueda hablar con usted, no le diga, señorita, no me gusta, ¿no ve? Está bien, licenciado. Prefiero que le dé su nombre, ¿sí? Ok. Si no tiene más preguntas, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, por favor. Que tengan el resto del Hasta día. luego, Liz. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Muchas Hasta luego, gracias. licenciado. Licenciado.